Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto de verdad volver a conectarme con cada una de ustedes, de este hermoso grupo de mujeres que se llama Semillas de Amor. Me encanta poder estudiar la palabra de Dios junto a ustedes, porque juntas nos edificamos, juntas crecemos y estamos convencidas que la única manera de avanzar y de crecer y de conocer a Dios es mediante el estudio de su palabra. Así que gustosamente respondemos a ese deseo que Dios pone en nuestro corazón y por eso me da alegría poder verte una semana más. Hemos estado estudiando en esta serie acerca de diferentes temas. ¿Qué dice la Biblia acerca de cada tema que hemos ido semana a semana? Y hemos sido grandemente bendecidas porque nos damos cuenta que la palabra de Dios nos confronta, nos anima, nos aconseja y nos ayuda de verdad a conocer a ese Dios grande, a ese Dios santo, a ese Dios poderoso, a ese Dios lleno de amor y de misericordia por cada una de nosotras. Y solo es mediante la palabra que Él ha dejado escrita, es que podemos conocer a ese Dios y responder a lo que conocemos de Él y desear en nuestro corazón parecernos a Él, agradarle a Él. Así que de verdad es una bendición muy grande poder estudiar contigo la palabra de Dios. Y esta semana vamos a estar tratando el tema ¿qué dice la Biblia acerca del sexo? El propósito de estudiar este tema a la luz de la Biblia es que nosotras podamos discernir entre el bien y el mal y que podamos abstenernos de pecar en contra de Dios, abstenernos de ofenderle con algunas prácticas que pues pudiéramos incurrir en ellas o simplemente, aunque no estemos incurriendo en ellas, es bueno saber qué dice la palabra, porque tarde que temprano el pecado toca la puerta a tu corazón y al mío y nosotros tenemos que saber qué dice Dios respecto a eso. Y antes de seguir avanzando, me gustaría que reafirmáramos por qué es que tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y para ello te voy a pedir que me acompañes a leer allí en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 y 25. En esta cita vamos a usar la versión Reina Valera y que me acompañes a ver el final del sermón del monte y veamos las palabras que nuestro Señor Jesús dijo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Definitivamente nosotras creemos que la Biblia es la verdad y no hay otra manera de conocer a Dios si no es leyéndola. Por esa razón la enseñamos, por esa razón nos exponemos a ella. Y como acabamos de leer en estas palabras de nuestro Señor Jesús, allí en el Sermón del Monte, Él dice que el que escucha y hace lo que ella dice, se mantendrá firme. Venga lo que venga, vengan las presiones que vengan a tu vida o a la mía, podremos estar firmes. Nuestras convicciones pueden ser profundas solamente si de verdad confiamos en ese Dios que decimos creer. Y en estos tiempos es importante tener
convicciones firmes, porque vivimos tiempos difíciles y hay muchas personas confundidas con respecto a este tema del sexo. Hay muchas personas confundidas porque no conocen a Dios y otras que sí lo conocen, pero que no estudian la palabra de Dios, pues hay confusión porque no sabemos cuál es el consejo de Dios. Y si a eso de no conocer a Dios o de no estudiar la palabra de Dios le sumamos toda la presión social que existe a través de grandes inversiones en los medios de comunicación, el contenido de entretenimiento que hay. La verdad es que por medio de eso hay hay un propósito firme y es adoctrinar por medio de los medios de comunicación y de entretenimiento eh, a las personas para que veamos ciertas prácticas a través de historias románticas, a través de personajes chistosos o historias conmovedoras, que las veamos como normales, porque son comunes. Pero cuando conocemos qué es lo que dice Dios, entonces les podemos llamar como Dios les llama. Muchas veces la gente llama normal a algo que es común, pero Dios le llama pecado. Y depende de la perspectiva que nosotros tengamos, el conocimiento que tengamos de Dios, también nosotros podremos caer en que, ¿qué tiene de malo? Así que antes de seguir adelante, de verdad, me gustaría poner este tiempo en manos de Dios y pedir que sea su Espíritu el que nos guíe, pedir que sea Él poniendo y afirmando esas convicciones en nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos permites la vida, porque tú nos das salud, porque tú nos permites y pones el deseo en nosotros de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú quieres que nos podamos mantener firmes a pesar de las presiones, a pesar de las tendencias, a pesar de cómo este sistema de valores de este mundo nos quiere hacer pensar. Tú quieres que conozcamos tu verdad y que tu verdad nos mantenga firmes para no ser como barcos a la deriva, Señor, llevados por corrientes. Gracias por que tu palabra puede ser nuestro fundamento, Señor, y porque nos permites a través de ella conocerte. Nos permites a través de ella saber que tan lejos está de hacer tu voluntad. Qué tan lejos estamos, Señor, de obedecerte. Qué tan lejos estamos de amarte, Padre. Ayúdanos, Señor, cuando vengan presiones a nuestra vida, cuando vengan situaciones a nuestra vida, siempre recordar lo que tu palabra dice. Ayúdanos por medio de tu Espíritu que vive en nosotros a ser fuertes ante cualquier presión, de cualquier índole que nosotras podamos vivir y que nos quieran hacer tambalear a aquellas convicciones que provienen de ti, que podamos permanecer firmes, que sea tu Espíritu el que nos dé la fortaleza ante toda situación. Señor, te pido que bendigas a cada mujer de este grupo y que podamos cada una de nosotras seguir conociéndote, seguir creciendo y seguir madurando, Señor, para poder amarte, honrarte con nuestra vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente no hay otra manera de crecer y de avanzar más que conocer lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que nuestra única fuente de moralidad pues no puede ser otra más que la Biblia, porque de lo contrario pues vamos a ser como corrientes de
del mar, del agua que el viento los lleva y las trae de un lado para otro. Dios nos ha llamado a vivir firmes y tener convicciones firmes en Él. Y su palabra y el consejo de su palabra, saber lo que la palabra dice, nos permitirá estar firmes. Te invito a que vayamos para entrar de lleno al tema, al libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 19, y vamos a leer lo que allí dice la palabra. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Te preguntarás, ¿por qué inicia así esta lista? Porque si tú lees antes y lees después, pues te darás cuenta que este nada más es el encabezado de la lista, pero hacia abajo hay muchos otros pecados que menciona, pero lo que sí dice que todos esos pecados son conductas o manifestaciones o resultados más que claros de nuestra naturaleza pecaminosa, que por esa razón es que caemos en esa situación, porque cedemos a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y más adelante habla de lo que, si nosotros no cedemos a esa lucha constante que existe entre hacer lo que Dios quiere y lo que nuestros deseos quieren, es hacer uso del dominio propio, que es un fruto del Espíritu que hoy vive en nosotros. Y entonces, como te decía, te preguntarás por qué esta lista empieza con estos pecados de inmoralidad sexual, de inmundicia y pasiones sensuales. Porque la respuesta es porque los pecados sexuales son los más comunes del género humano y tristemente aún dentro del cristianismo, ya sea porque nos confiamos de más y empezamos a coquetear con el pecado, o porque no estudiamos la palabra, o porque la palabra no tiene esa autoridad en nuestra vida, una autoridad que debería de tener, ya que ese es el consejo de Dios. Lo que dice aquí en esta palabra son las palabras de Dios. Y entonces, si nosotros hacemos lo que ella dice, podremos estar firmes, pero de lo contrario, pues esta no tendrá ningún tipo de autoridad en nuestra vida si partimos de ahí, que no entendemos qué son las palabras de Dios. Entonces, vamos a empezar entendiendo qué es la inmoralidad sexual. En el Nuevo Testamento, la palabra que más se traduce como inmoralidad sexual es porneia, que significa una renuncia a la pureza sexual. Y se utiliza principalmente para las relaciones, para mencionar las relaciones prematrimoniales, pero también esta palabra se traduce como prostitución, como fornicación e idolatría. Y de esta palabra obtenemos la palabra en español pornografía, que proviene del concepto de vender. Entonces, la inmoralidad sexual es la venta de la pureza. Es la venta de la pureza sexual, y esta implica cualquier tipo de expresión sexual. Y es esa la razón por la que el apóstol Pablo da una enseñanza bastante amplia con respecto a este tema de la pureza sexual. En Gálatas leímos que ellos no siguieran los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque era claro los resultados que se iban a obtener si ellos seguían los deseos de su naturaleza pecaminosa.
era importante que esta iglesia entendiera que cada creyente no debe de estar respondiendo meramente a sus instintos, sino que supieran que, que ellos eran morada o templo del Espíritu de Dios y ellos podían tener dominio propio. Por eso te mencionaba que más adelante del versículo 19 habla que el fruto del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios es el dominio propio. Y entonces Pablo enseña eso a esta iglesia. Pero te voy a invitar que vayamos a 1 Corintios 5 y leamos del versículo 18 al versículo 20 y que veamos qué es lo que les enseña Pablo a esta iglesia. Y dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio y por lo tanto honren a Dios con su propio cuerpo. La advertencia aquí es huyan del pecado sexual, porque la inmoralidad sexual, les explica Pablo, es un pecado en contra del propio cuerpo, porque era necesario que ellos entendieran que ahora ellos eran templo del Espíritu Santo y que cuando usaban su cuerpo físico para fines inmorales, pues estaban contaminándose a sí mismos, estaban haciendo uso indebido de su propio cuerpo y estaban ofendiendo a Dios porque ahora su cuerpo era morada del Espíritu de Dios, por lo tanto no debían usarlo para pecar. Pero para entender un poquito más acerca de lo que por qué era relevante esa enseñanza para esta iglesia de Corintios, es necesario entender el contexto cultural en el que estos vivían. Ellos tenían un trasfondo pagano muy fuerte, ya que vivían inmersos en la cultura griega y en la cultura romana. Y estas culturas, ya lo vimos anteriormente cuando estábamos estudiando otro tema, que eran promiscuos y que en esa sociedad había una conexión de inmoralidad sexual y de la idolatría, es decir, la adoración a ídolos paganos, era muy común y generalmente implicaba actos sexuales. Entonces, estos actos sexuales inmorales se llevaban a cabo en templos de dioses falsos que esta cultura griega adoraba. Y cuando la gente se integraba al cristianismo, o sea, esos nuevos creyentes, ellos venían a la iglesia, pero seguían, según lo que entendemos, si tú lees allí todo el capítulo, seguían en esas prácticas que eran ofensivas a Dios, debido a esos conceptos pues cerrados que traían. Y esa era la gravedad del asunto, que si Pablo no enseñaba a estos creyentes, era dejar que ellos siguieran creciendo de una manera chueca y permitir que el evangelio de Cristo se pervirtiera y fuera una más de las religiones o falsas enseñanzas de aquel tiempo. Eso sucedía en aquella cultura. Los creyentes de esa iglesia tenían una presión cultural muy fuerte en su vida, pero en la actualidad no nos quedamos atrás. La inmoralidad sexual es un distintivo de la decadencia en las distintas sociedades alrededor del mundo. Siempre ha sido un distintivo. Recordemos cómo la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo esta sociedad
cayó en una total decadencia. Recordemos cuando el diluvio en los tiempos de Noé, dice que las generaciones de ese tiempo, su pensar era de continuo en el mal. Entonces, así era, pero hoy no nos quedamos atrás y sigue siendo un distintivo de la decadencia. Hoy día es tan común ver que parejas de jóvenes y no tan jóvenes tengan relaciones sexuales antes del matrimonio y prueben un tiempo viviendo juntos antes de casarse para ver si son compatibles en esto o en aquello. Y si no funciona, no pasa nada. No hay un daño mayor ya que no se adquirió ningún compromiso y prueban con otra pareja y con otra hasta encontrar la pareja adecuada. Y a nadie le parece anormal este tipo de conductas. Al contrario, hay que apoyar a los jóvenes, hay que apoyar a las personas que viven de esa manera. No podemos criticarles ni podemos señalarles. Esa es la posición de los valores que se viven fuera del cristianismo. Pero la Biblia nos señala que esto es pecado. Por esa razón, Pablo le dice a los corintios, huyan del pecado sexual. Lo llama por su nombre, huyan del pecado sexual. Eso le dice Pablo a los corintios, pero eso aplica para nuestros tiempos y esta sociedad también. Y creo que ahí los padres de familia tenemos una función muy importante, sobre todo los padres de familias que decimos que somos cristianos y que nuestras bases y nuestras convicciones vienen de la palabra de Dios. Hacemos bien en afirmar estas verdades para que si vemos estas conductas o este pecado, querer penetrar a nuestras familias y que nuestros hijos son contaminados con esa forma de pensar, es importante que nosotros como padres tengamos esa claridad y le llamemos a las cosas por su nombre y no justifiquemos aquello que la Biblia dice que es pecado. Porque aquí no estamos hablando de que no vamos a apoyar o no estamos hablando de la forma en que se debe de apoyar a los hijos cuando están en esta situación, sino que como padres de familia tengamos la claridad que el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, esto ofende a Dios. Y de igual manera es el adulterio. El adulterio está considerado también una inmoralidad sexual. Y hoy día es súper común y hasta está justificado. Algunas veces pues lo vemos tan común que pues nos reímos o nos hacemos de la vista gorda. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener la claridad que el adulterio es de los enemigos más feroces a cualquier matrimonio, porque trae destrucción al matrimonio. Por eso el mandato de Dios es que honremos el matrimonio. Te voy a pedir que vayamos allí a la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y el versículo 4 y leamos lo que dice allí esta cita bíblica. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Aquí vemos una advertencia de parte de Dios, que Él juzgará, dice, a los que cometen adulterio, porque Dios diseñó el sexo para vivirlo y disfrutarlo en el matrimonio, entre marido y mujer. Y es la única manera y la única forma en que Dios permite que, más bien es la única expresión sexual aprobada por Dios,
que sea dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. A pesar de lo que la cultura actual nos quiera hacer creer, eso es lo que dice la palabra, que honremos el matrimonio y que Él juzgará a todo aquel que cometa adulterio. Así que es importante que nosotros entendamos lo grave que es esto delante de Dios. El tema del sexo tiene muchas aristas. El tema de la inmoralidad sexual es muy amplio. Apenas hemos visto dos, que es el adulterio y la fornicación. Sin embargo, te digo, tiene muchas aristas y me gustaría que viéramos un poco la promiscuidad y la pornografía y cómo estas te llevan derechito a otros pecados como es la lujuria, como es la lascivia y pues son una trampa realmente el practicar estos pecados porque tienen como objetivo esclavizar al ser humano y depender de lo que ve o de lo que desea para obtener satisfacción en sus deseos o realmente alcanzar la felicidad que está buscando mediante el placer. Me gustaría que viéramos cómo estos pecados tienen una invitada muy especial que se llama sensualidad y que al parecer es ingenua, que al parecer no sucede nada. Pero échale un vistacito nada más así rápido a la ropa, como cuando vas a ciertas actividades, a fiestas, o cuál es la moda y cuál es el objetivo de esa moda. Muchas veces es provocar, porque la sensualidad ese provoca por medio de los sentidos, por medio del gusto, por medio del olfato. Y te da esa sensación de sentirte bien porque alimenta tus deseos. Y entonces nosotras las mujeres tenemos que poner mucha atención en la vestimenta porque si usamos el sentido común, creo que todas queremos mandar un mensaje correcto al sexo opuesto. Y si estoy casada, yo no quiero mandarle un mensaje incorrecto a otro hombre que no sea mi esposa, que no sea mi esposo. O si es hombre, pues tampoco quiere mandar un mensaje incorrecto a alguien que no es su esposa. O si eres soltera, pues también, ¿cuál es el mensaje que quieres mandar a través de la vestimenta? En fin, la sensualidad pareciera sencilla, pero no es más que una invitada de la pornografía y de la promiscuidad que se desliza como mantequilla dentro de toda una agenda que Satanás tiene para seducir al hombre y esclavizarlo a pecados como la pornografía. Veíamos al inicio que la palabra pornografía significa vender la pureza. Entonces, cuando la gente se atrapa en estos vicios, pues la verdad, Satanás está llevando a cabo una agenda y usando sus instrumentos como son artistas, como son la industria del entretenimiento, los diseñadores, los compositores de letras de las canciones, en fin, la lista es extensa, pero tenemos que echar un poquito nuestro sentido común para poder nosotros contrarrestar y no caer en el sistema de valores de esta sociedad tan decadente que vivimos. Te quiero invitar a que leamos Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz
la muerte. Es la manera como Santiago explica que cuando no paramos o no ponemos atención o no tenemos sentido común en esos pensamientos que son producidos por nuestros deseos, somos arrastrados, somos seducidos por esos propios deseos hasta llevarnos a encontrarnos con la muerte. Por eso te decía que es importante que revisemos lo que escuchamos, que revisemos quién está guiando toda esta agenda. Y allí en la Biblia tenemos un ejemplo de un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, porque de repente creemos que nosotros, como somos cristianas, estamos exentas de caer o de deslizar en cierto tipo de pecados. Y tenemos el ejemplo de David. Cuando se detuvo a ver a Betsabé, una mujer que no era su mujer, era mujer de otro hombre. Y al verla, creo que pudo haberse atravesado con esa imagen de esta mujer desnuda bañándose en esa azotea, pero también pudo haber parado allí. Sin embargo, no lo hizo. Él actuó no conforme a ese hombre que era conforme al corazón de Dios, sino un hombre que tenía lujuria en su corazón, a pesar de quién era, y actuó de acuerdo a esa lujuria que había en su corazón. Y eso lo llevó a involucrarse en un asesinato, mandando al marido de esta mujer a la guerra y que éste muriera allá, y enfrentar el juicio de Dios cuando el hijo producto de esa relación fuera del matrimonio enferma y éste muere. Fue el juicio de Dios, porque tenemos un Dios santo, un Dios justo, que nos ama, pero también Él desea que le honremos pues obedeciendo sus mandamientos. Y este hombre no paró allí, él deshonró a Dios, entonces se sometió al juicio de Dios. Este ejemplo de David, primero nos lleva a darnos cuenta que nadie está exento. Segundo, nos enseña que no somos responsables, es cierto, de cada pensamiento que entra en nuestra cabeza. Sin embargo, sí somos responsables de lo que hacemos con esos pensamientos, ya que todo pecado empieza con un pensamiento. Y entonces, para detener los pensamientos, en este caso de lujuria, como lo vimos en el ejemplo del rey David, se requiere filtrar la información que estamos permitiendo que entre a nuestra mente, a través de nuestros sentidos, a través de nuestros pensamientos, usualmente son el motor que ocupa la lujuria, ya que en nuestra mente se guarda todo lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos tocado y lo que hemos probado. Y aquí la pregunta es, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Qué estamos permitiendo que llegue? ¿Qué estamos viendo? Y creo que controlando lo que permitimos que entre a nuestra mente, podemos reducir en gran medida todo ese material del que hace uso la lujuria. Y para que podamos vivir vidas que agraden a Dios, es importante que podamos matar de hambre esos pensamientos. Pero para matar de hambre esos pensamientos tenemos que usar el sentido común y el dominio propio. Porque a eso estamos llamados los cristianos, a respaldar lo que decimos que creemos con los actos o las decisiones que tomamos cada día. Vamos a seguir a unos libros más atrás, vamos a leer allí en Primera de Tesalonicenses, vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Este pasaje tiene arriba como título Vivir
para agradar a Dios, porque a eso hemos sido llamados. Vamos y leamos y veamos lo que dice. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niegue a vivir de acuerdo a estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien le da el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo anima a estos hermanos en la fe que sigan viviendo de la manera que ellos les habían enseñado, ya que esa era la instrucción de Dios para sus hijos. Y aparte era lo mejor para ellos. Y esta enseñanza ya vimos en el contexto de los corintios, era importante hacérsela saber a la iglesia, ya que ellos tenían mucha presión social debido a las culturas que les rodeaban e influenciaban, y cómo los creyentes tenían que aprender a vivir de otra manera. Pero así como era importante esa enseñanza para esos creyentes, son principios que podemos extraer y aplicarlos a nuestra propia vida hoy día, en estos tiempos que vivimos, ya que imagínense el vivir y observar los mandamientos de Dios y entender que no son gravosos, trae buenos resultados a nuestra vida. Y yo creo que a veces se nos hacen gravosos porque no conocemos a Dios, o porque eso revela el grado de pecado que aún reside o de deseos pecaminosos que aún reside dentro de nosotros. Por eso se nos hace gravoso. Sin embargo, el apóstol aquí le dice que sigan viviendo de esa manera, los anima a seguir viviendo de esa manera, y creo que es lo mismo para nosotros. ¿Te imaginas la cantidad de abortos que sería reducido si no hubiera tanta inmoralidad sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio? La cantidad de niños que se criaran con ambos padres, la cantidad de enfermedades venéreas o enfermedades sexuales que se evitaría. En fin, trae mucho beneficio el obedecer los mandamientos de Dios y entender que es para nuestro bien y para nuestro bien, para nuestro beneficio. También Dios les recuerda, pues les insiste, Dios les recuerda a esta iglesia por medio del apóstol Pablo, pues que vivan vidas santas y no impuras. Y les dice, el que se niegue a vivir de esa manera, pues no está desobedeciendo a enseñanzas humanas, sino está deliberadamente desobedeciendo los mandatos de Dios o rechazando a Dios. Es decir, quiero hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. La pureza sexual fue revolucionaria en ese tiempo debido a la mentalidad que las culturas o en ese tiempo impregnaban en la iglesia. Todas las filosofías humanas, toda la influencia de esas culturas paganas minaba
para que pudiera haber pureza. Y es por eso que la iglesia o el cristianismo aportó, fue revolucionario y aportó mucho a ese mundo pagano. Y sigue aportando para nosotros, porque hoy día no es muy diferente. Vivimos tiempos difíciles y decadentes respecto a la inmoralidad sexual. Y solo la palabra de Dios puede ser la luz para nuestras vidas. Es necesario leerla, es necesario entender que los mandamientos de Dios sirven para nuestra protección y es lo mejor para nosotras. Pido a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu a procesar todo lo que hemos aprendido este día y hemos leído en la Escritura y baje a nuestro corazón. Deseo que tengas una buena semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana estudiando otro tema que será de mucha bendición para tu vida y para la mía. Bendiciones.